En los bares sucios de Los Ángeles en los años 1960, había un hombre que bebía whisky barato mientras escribía poemas en servilletas manchadas. Charles Bukowski no era un poeta en el sentido tradicional. Era un trabajador de correos que odiaba su trabajo, un alcohólico que apostaba en carreras de caballos, un fracasado que convertía su propia miseria en literatura. El escritor había descubierto algo que los intelectuales universitarios nunca entenderían, que la verdad sobre la vida humana no está en bibliotecas ni en teorías filosóficas sofisticadas, sino en la experiencia cruda de levantarse con resaca, odiar tu empleo, pelear con tu pareja y darte cuenta de que probablemente vas a morir solo en un apartamento barato. Mientras otros poetas escribían sobre amor eterno y belleza trascendente, Bukowski escribía sobre la suciedad de la vida cotidiana, la humillación diaria de obedecer a jefes estúpidos solo para pagar el alquiler, la soledad de los apartamentos baratos, el fracaso de las relaciones que comienzan con esperanza y terminan en amargura. Su estilo era deliberadamente simple, casi primitivo. Rechazaba la oscuridad pretenciosa de la poesía académica. Lo que hacía a Bukowski filosóficamente importante no era que celebrara el fracaso, sino que había descubierto una verdad incómoda. La mayoría de las personas viven vidas desesperadas y silenciosas, mintiendo a sí mismas, con ideales románticos para hacer soportable la mediocridad aplastante de la existencia cotidiana. Un hombre con cara marcada por acné desde la adolescencia, barriga de cerveza que nunca escondió, dientes amarillos de tabaco barato, escribía sobre lo que veía cada noche al volver borracho del bar. No había metáforas elaboradas sobre el sufrimiento humano. Había vómito en el lavabo. No había reflexiones poéticas sobre la condición existencial. Había despertar con resaca al lado de mujer cuyo nombre no recordaba. No había meditaciones sobre la alienación moderna. Había jefe imbécil gritando por carta mal clasificada. Esta honestidad brutal sobre la vida sin filtros era lo que separaba su escritura de toda la literatura que pretendía elevar la realidad mediante lenguaje bonito. La vida no tiene el glamour que los escritores románticos le atribuyen cuando escriben desde apartamentos cómodos sobre pobreza que nunca experimentaron. Tiene sudor que empapa la camisa en trabajo manual que no conduce a ninguna parte. Tiene mierda literal cuando el inodoro se tapa. Y no tienes dinero para fontanero. Tiene olor de cuerpos que no se bañan lo suficiente porque el agua caliente cuesta. Tiene manchas en ropa que no sale aunque laves porque ves ropa barata que se deteriora rápido. Esta materialidad cruda de la pobreza es lo que los escritores de clase media nunca capturan porque no la han vivido en su piel. Escribir sobre el vómito después de noche de bebida excesiva no es buscar shock mediante contenido escandaloso. Es reportar honestamente lo que ocurre cuando bebes tanto que tu cuerpo rechaza el veneno que le estás dando. El vómito no es símbolo de nada más profundo. Es simplemente vómito, sustancia ácida que sale quemando la garganta, dejando sabor horrible que permanece horas, recordándote que tu cuerpo está protestando contra el trato que le das. Escribir esto sin disfrazarlo como metáfora es reconocer que a veces la experiencia humana es solo fisiología sin significado. El sexo mediocre que nadie admite es realidad más común que el sexo extraordinario que todos fingen tener. La mayoría de los encuentros sexuales son torpes, rápidos, poco satisfactorios para al menos uno de los participantes. Los cuerpos no encajan perfectamente. Los ritmos no se sincronizan. Alguien está más interesado que el otro. Alguien termina primero dejando al otro sin terminar. Esta mediocridad del sexo real contrasta completamente con las escenas de amor cinematográficas, donde todo fluye perfectamente sin esfuerzo.
Escribir el sexo, como realmente ocurre, en lugar de como debería ocurrir, según el guión romántico, es herejía contra toda una tradición literaria. La pobreza que experimentó durante décadas no le enseñó lecciones valiosas sobre la vida, ni lo hizo persona más sabia. Simplemente lo humilló constantemente mediante pequeñas degradaciones que se acumulan. No poder comprar comida decente, usar ropa que huele porque no tienes suficientes mudas para lavar seguido, vivir en apartamentos donde las cucarachas son compañeras permanentes, depender de trabajos degradantes donde te tratan como animal de carga. Esta humillación continua no construye carácter noble como los moralistas afirman. Solo construye resentimiento y cansancio que nunca desaparecen completamente, incluso cuando la pobreza termina. El amor que se supone que debe salvarnos de la miseria solo añade otra capa de complicación a la vida ya complicada. La persona que amas tiene necesidades que debes satisfacer cuando apenas puedes satisfacer las tuyas. Tiene estados de ánimo que debes manejar cuando apenas manejas los tuyos. Tiene expectativas sobre quién deberías ser que no puedes cumplir porque ya es suficientemente difícil ser quien eres. Esta realidad del amor como fuente adicional de problemas, en lugar de como solución a problemas existentes, es lo que la literatura romántica sistemáticamente oculta mediante la ilusión de que dos personas juntas son más fuertes que dos personas separadas. Los trabajos idiotas que pagaban apenas suficiente para sobrevivir no eran trampolines hacia algo mejor, sino destinos finales para millones que nunca escaparán. Clasificar cartas en oficina de correos durante 10 años no te prepara para carrera mejor. Solo te enseña que puedes soportar monotonía repetitiva sin volverte completamente loco. Los patrones imbéciles que dan órdenes contradictorias no están probando tu paciencia para ver si mereces promoción. Simplemente son incompetentes con poder sobre ti. Las sí. Cuentas que se acumulan sin que puedas pagarlas no son lecciones sobre administración financiera. Son matemática simple de que no ganas suficiente para cubrir gastos básicos. ¿Por qué mentir que la vida es bonita cuando claramente no lo es para la mayoría que la vive? Los escritores que embellecen la realidad están cometiendo fraude contra lectores que necesitan honestidad sobre lo que pueden esperar. La vida para la mayoría no es aventura emocionante, ni viaje de autodescubrimiento. Es rutina monótona interrumpida ocasionalmente por crisis que empeoran las cosas. Es trabajo que odias para pagar renta de lugar, que odias para comer comida que no satisface para dormir mal y despertar para repetir. Esta es la verdad que los escritores burgueses no pueden decir porque destruiría las ilusiones que sus lectores necesitan para continuar funcionando. La honestidad brutal como estilo literario no es cinismo adolescente que encuentra placer en destruir ilusiones ajenas. Es reportaje directo de alguien que vivió en el fondo suficiente tiempo para saber exactamente cómo es allá abajo. No hay romantización de la pobreza como si enseñara virtudes que la riqueza corrompe. No hay idealización de los trabajadores como si fueran moralmente superiores a las clases que los explotan. No hay celebración del sufrimiento como si construyera carácter. Solo hay descripción sin adornos de lo que es vivir sin recursos en sociedad que castiga la pobreza como si fuera crimen moral. 10 años clasificando cartas en la oficina de correos de Los Ángeles es condena que ningún juez impuso, pero que el sistema económico ejecuta rutinariamente sobre millones. Entrar al edificio cada mañana sabiendo exactamente qué harás durante las próximas 8 horas sin variación posible.
Clasificar cartas en cajas según códigos postales que memorizas mecánicamente. Repetir el mismo movimiento miles de veces hasta que los músculos lo hacen automáticamente sin que el cerebro necesite involucrarse. Esta automatización del cuerpo mientras la mente grita por dentro es lo que convierte el trabajo en prisión, incluso cuando técnicamente puedes salir al final del turno. Los jefes que supervisan el trabajo de clasificación no son malignos deliberadamente, sino estúpidos de manera que es casi peor. Dan órdenes contradictorias porque no entienden el trabajo que supervisan. Cambian procedimientos sin razón aparente, generando caos que luego culpan a los trabajadores. Miden productividad mediante métricas arbitrarias que no reflejan calidad real del trabajo. Insisten en reuniones innecesarias donde repiten obviedades que todos ya saben. Esta estupidez institucionalizada es más frustrante que la crueldad directa, porque al menos la crueldad tiene lógica de quien se beneficia. La estupidez simplemente desperdicia el tiempo de todos sin beneficiar a nadie. El trabajo no dignifica al trabajador como proclaman los moralistas que nunca han trabajado con sus manos. El trabajo, rutinario y alienante, simplemente humilla mediante la repetición de tareas sin significado que cualquier máquina podría hacer mejor. No hay orgullo en clasificar cartas correctamente porque no requiere habilidad que valga la pena desarrollar. No hay satisfacción en cumplir la cuota diaria porque la cuota es arbitraria. No hay sentido de contribución social porque el trabajo podría automatizarse completamente sin pérdida para la sociedad. Esta falta de significado en el trabajo que consume la mayoría de las horas de vigilia es lo que mata el espíritu más efectivamente que cualquier tortura física. El colega de trabajo que se sienta al lado no es amigo potencial, sino cómplice forzado en prisión compartida. Comparten la misma condena. Entonces hay solidaridad superficial nacida de circunstancia, en lugar de afinidad real. Conversan sobre trivialidades para pasar el tiempo sin realmente conocerse, porque conocerse requeriría admitir cuánto odian estar allí, y esta admisión haría la situación insoportable. Esta camaradería falsa del lugar de trabajo es una de las muchas formas de falsedad que el trabajo impone. Debes fingir que te importan personas que solo conoces porque el sistema económico los puso al lado tuyo durante 8 horas diarias. La rutina mata con más eficacia que cualquier enfermedad porque la enfermedad al menos provoca crisis que rompen la monotonía. Despertar a la misma hora cada día, comer el mismo desayuno rápido, tomar el mismo autobús lleno, llegar a la misma oficina gris, saludar a las mismas caras cansadas, clasificar el mismo tipo de cartas durante 8 horas, tomar el mismo autobús lleno de vuelta, llegar a casa demasiado agotado para hacer nada excepto beber y dormir. Repetir esto durante años hasta que los días se vuelven indistinguibles, hasta que pierdes la capacidad de imaginar vida diferente, hasta que aceptas que esto es todo lo que habrá hasta que mueras o te jubiles, lo cual es solo otra forma de morir. Largar el empleo a los 50 años, cuando finalmente tuvo suficiente dinero ahorrado de sus libros que comenzaban a vender, fue el mayor acto de coraje de su vida, no porque requiriera valentía física, sino porque requirió romper con la seguridad que el empleo regular proporciona. La mayoría que odia su trabajo nunca lo deja porque el miedo a la inseguridad económica es más fuerte que el odio al trabajo. Prefieren la miseria predecible del empleo estable sobre el riesgo de intentar vivir sin la red de seguridad del cheque mensual. Esta es la trampa perfecta del capitalismo. Hace que las personas elijan voluntariamente su propia esclavitud porque la alternativa parece peor. La esclavitud moderna es más sofisticada que la esclavitud antigua porque el esclavo moderno cree que es libre.
Le pagan salario, entonces técnicamente puede irse cuando quiera. Pero no puede irse realmente porque necesita el salario para comer, pagar renta, sobrevivir. Esta dependencia económica es cadena invisible que funciona mejor que cadenas físicas porque el esclavo la defiende. Cuando alguien critica el sistema de trabajo asalariado, el esclavo responde indignado que nadie lo obliga, que eligió libremente. Esta internalización de la esclavitud como libertad es el triunfo final del sistema que ha logrado que las víctimas defiendan su propia opresión. Los que proclaman que el trabajo duro conduce al éxito están mintiendo deliberadamente o son ignorantes privilegiados que nunca trabajaron realmente duro. El trabajo duro en la oficina de correos no condujo a promoción, ni a mejor salario, ni a reconocimiento. Solo condujo a más trabajo duro. Los que avanzan en la jerarquía no son necesariamente los que trabajan más duro, sino los que saben jugar el juego político, los que adulan a los superiores, los que traicionan a los colegas cuando es necesario. Esta realidad del avance profesional como resultado de manipulación en lugar de mérito es lo que los consejos de desarrollo profesional sistemáticamente ocultan. La única liberación real del trabajo alienante no es encontrar trabajo que ames, porque eso es privilegio de pocos, sino reducir al mínimo el tiempo que debes vender para sobrevivir, vivir con menos, necesitar menos, trabajar solo lo suficiente para cubrir necesidades básicas, rechazar la escalada de consumo que requiere escalada de horas trabajadas. Esta filosofía de la suficiencia mínima es lo opuesto de la ética del trabajo que insiste en que debes maximizar ingresos, acumular posesiones, subir la escalera corporativa. La verdadera libertad no es hacer lo que amas, sino minimizar el tiempo haciendo lo que odias para maximizar el tiempo donde no haces nada productivo en absoluto. La botella en la mesa no era decoración ni vicio romántico, sino herramienta necesaria para hacer la realidad soportable. Esto que los consejeros de adicciones no comprenden cuando hablan del alcoholismo como enfermedad que debe curarse. Para algunos, el alcohol no es problema sino solución imperfecta, a problema que no tiene solución perfecta. La realidad cuando la observas sobrio y honesto es insoportable. Estás atrapado en trabajo que odias, en relaciones que no funcionan, en vida que no elegiste y que no puedes cambiar significativamente. Esta claridad brutal sobre la situación es precisamente lo que el alcohol difumina suficientemente para permitir que continúes funcionando. No beber por vicio en sentido de compulsión irracional que no puede controlarse. Beber por necesidad racional después de calcular que la alternativa de permanecer completamente sobrio y consciente de la futilidad es peor que los efectos secundarios del alcohol. Esta es distinción que los abstemios moralistas no pueden captar porque nunca han experimentado realidad lo suficientemente horrible para requerir anestesia química. Para ellos, la vida es tolerable sin drogas. Entonces asumen que todos los que usan drogas están evitando algo que podrían enfrentar si fueran más valientes. Pero algunos están enfrentando exactamente lo que necesitan evitar porque enfrentarlo sin medicación conduciría a colapso total. La realidad es insoportable cuando la experimentas con todas las defensas psicológicas desactivadas. Ver claramente que tu vida no tiene propósito real. Reconocer que las relaciones humanas son transacciones donde cada persona busca algo del otro. Comprender que el trabajo consume tu tiempo sin darte nada significativo a cambio. Aceptar que envejecerás, enfermarás, morirás sin haber hecho diferencia alguna. Esta verdad desnuda es lo que la mayoría evita mediante distracciones constantes, mediante ocupación perpetua, mediante creencias consoladoras.
El alcohol es solo otra forma de evitación, pero al menos es honesta sobre ser evitación en lugar de pretender que es enfrentamiento valiente. El alcohol no resuelve ningún problema real, pero los pospone lo suficiente para permitir que continúes viviendo con ellos. El trabajo horrible sigue siendo horrible mañana, pero esta noche, después de suficientes tragos, no piensas en él. La relación disfuncional sigue siendo disfuncional, pero después de beber suficiente, puedes tolerar estar en la misma habitación con la persona. La vida sin sentido sigue sin sentido, pero el alcohol genera sensación artificial de que tal vez no importa tanto que no tenga sentido. Esta capacidad de posponer el enfrentamiento con problemas insolubles es valiosa porque permite sobrevivir día a día sin colapsar bajo el peso de todo simultáneamente. La bebida como única compañía confiable es observación que suena patética pero que contiene verdad sobre la naturaleza de las relaciones humanas. Las personas son inconsistentes, impredecibles, demandantes. Requieren atención emocional que no siempre tienes energía para dar. Tienen expectativas que no siempre puedes cumplir. Te juzgan constantemente según estándares que nunca explicaron claramente. La botella no hace ninguna de estas cosas. Proporciona el mismo efecto cada vez de manera predecible. No requiere nada excepto dinero para comprarla. No juzga tus fallas. Esta confiabilidad mecánica de la droga es superior a la inconsistencia humana para algunos propósitos. La garrafa no juzga tus decisiones estúpidas. No te cobra emocionalmente por tus errores. No te abandona cuando eres insoportable. Esta es la comparación que ofende a los que valoran las relaciones humanas como supremas. Pero la comparación es honesta para el que ha experimentado suficientes relaciones que terminaron en juicio, cobro emocional y abandono. La droga es relación parasitaria, donde tú eres el huésped que proporciona dinero y el parásito proporciona alivio químico. Pero al menos es relación honesta, donde ambas partes saben exactamente qué esperan del otro. Esto contrasta con relaciones humanas, donde todos pretenden que no están usando al otro para satisfacer necesidades propias. Escribir borracho libera la sinceridad que la sobriedad cesura mediante autoconciencia excesiva. El escritor sobrio se preocupa por cómo será recibido. ¿Qué pensarán los críticos? Si ofenderá a alguien. Estas preocupaciones generan autocensura que suaviza los bordes, que hace el contenido más aceptable, que destruye la honestidad brutal que es lo único valioso. El escritor borracho no puede mantener estas preocupaciones en mente simultáneamente con el acto de escribir. Simplemente vomita en la página lo que siente sin filtro. Este vómito verbal es más honesto que la prosa cuidadosamente construida que ha pasado por múltiples revisiones, donde cada revisión elimina algo de la verdad cruda. El remedio que mata lentamente es contradicción que el bebedor de largo plazo acepta como precio necesario. El hígado que se deteriora, el cerebro que funciona peor cada año, el cuerpo que envejece más rápido bajo el ataque químico constante. Todo esto es costo conocido y aceptado. La alternativa de vivir más años pero completamente sobrio y consciente de la futilidad no parece mejor opción que vivir menos años, pero con la anestesia que hace los años tolerables. Esta es la elección racional entre cantidad de vida insoportable y calidad de vida disminuida pero tolerable. Los moralistas que insisten en que debes elegir cantidad
revelan que nunca han experimentado vida lo suficientemente horrible para hacer que calidad importe más que duración. Las personas agotan más que cualquier trabajo físico porque requieren atención emocional constante que nunca se agota. Debes escuchar sus problemas, que son variaciones de los mismos problemas que todos tienen. Debes responder con interés fingido cuando cuentan historias que no son interesantes. Debes recordar detalles sobre sus vidas que no importan pero cuyo olvido ofende. Debes modular tu comportamiento según su estado de ánimo, porque si están sensibles, algo que normalmente toleran los herirá. Esta demanda constante de calibración social es más agotadora que 8 horas clasificando cartas, porque al menos con las cartas sabes exactamente qué hacer con cada una. La soledad que la mayoría teme como destino peor que la muerte es realmente paz cuando la experimentas sin la narrativa cultural que la define como fracaso. Estar solo significa no tener que explicarte, no tener que justificar tus decisiones, no tener que comprometer tus preferencias. Puedes comer cuando tienes hambre en lugar de cuando es hora social de comer. Puedes dormir cuando estás cansado en lugar de cuando tu pareja quiere acostarse. Puedes beber sin que alguien te mire con desaprobación o preocupación. Esta libertad de hacer exactamente lo que quieres sin negociación constante es lo que las personas en relaciones han olvidado que existe. La conversación trivial que domina las interacciones sociales es tortura que la mayoría no reconoce como tortura porque están tan acostumbrados que les parece normal. Hablar sobre el clima, sobre deportes, sobre celebridades, sobre cualquier cosa excepto lo que realmente piensas. Esta danza de trivialidades sirve función social de establecer que no eres amenaza, que compartes los mismos valores básicos, que perteneces al grupo. Pero para el que no le importa pertenecer, esta función es irrelevante y la conversación se revela como desperdicio de tiempo que podría usarse para hacer literalmente cualquier otra cosa. Las fiestas que la sociedad presenta como diversión obligatoria son realmente infiernos de pequeñas hipocresías donde todos fingen estar más contentos de lo que están. Llegas con energía limitada que debes distribuir entre múltiples personas que esperan que les prestes atención. Sonríes aunque no tienes ganas de sonreír. Ríes de chistes que no son graciosos. Finges interés en personas cuyas vidas no te importan. Bebes para tolerar todo esto, pero el alcohol solo ayuda hasta cierto punto. Al final de la noche has agotado tu energía social en intercambios que no produjeron nada excepto el cumplimiento de obligaciones sociales que nadie realmente quiere pero que todos perpetúan. Preferir un gato a un humano como compañía hace sentido perfecto cuando consideras lo que cada uno requiere. El gato necesita comida, agua, caja limpia. Proporciona compañía silenciosa, sin demandas emocionales complejas. No se ofende si ignoras su presencia. No requiere conversación. No juzga tus decisiones de vida. No tiene expectativas sobre quién debería ser. Esta simplicidad de la relación con animal contrasta dramáticamente con la complejidad agotadora de las relaciones humanas, donde siempre hay subtexto, donde siempre debes interpretar señales, donde siempre puedes fallar de maneras que no anticipaste. Los relacionamientos son invasión de la vida propia que perdiste cuando estabas solo. La persona con quien vives ocupa espacio físico que antes era completamente tuyo. Hace ruidos que interrumpen tu silencio. Tiene rutinas que debes acomodar. Tiene amigos que debes tolerar. Tiene familia que debes conocer. Tiene expectativas sobre cómo debes comportarte que limitan tu libertad. Esta invasión es lo que llaman intimidad, pero para algunos es simplemente pérdida de soberanía sobre el propio territorio. El precio de no estar solo es estar constantemente consciente de otra presencia que afecta cada decisión pequeña que tomas.
¿Por qué la compañía sería mejor que el silencio? Es pregunta que nunca se responde satisfactoriamente, excepto mediante apelación a abstracciones como amor o conexión humana. Pero estas abstracciones no explican por qué específicamente es mejor tener que coordinar horarios de comida que comer cuando tienes hambre. No explican por qué es mejor negociar que ver en televisión que ver exactamente lo que quieres. No explican por qué es mejor dormir en cama con otra persona que genera calor incómodo y hace ruidos que interrumpen el sueño que dormir solo en cama entera para ti. La respuesta real es que la compañía no es objetivamente mejor, sino solo culturalmente valorada. Las personas que insisten en que todos necesitan compañía están proyectando su propia incapacidad de estar solos como si fuera universal. No pueden tolerar el silencio, entonces asumen que el silencio es intolerable. No pueden estar contentos sin validación externa. Entonces asumen que la validación externa es necesaria para la felicidad. No pueden llenar sus propios días, entonces asumen que todos necesitan a otros para llenar el tiempo. Esta proyección de debilidad como si fuera naturaleza humana universal es una de las muchas mentiras que la cultura propaga sobre lo que las personas necesitan para estar bien. El ermitaño que elige soledad sobre sociedad no está huyendo de conexión genuina porque nunca encontró a alguien digno. Está reconociendo que la conexión genuina es tan rara que no vale la pena soportar todas las conexiones falsas que debes mantener mientras buscas la genuina. Es cálculo racional. El costo de interacciones sociales innecesarias excede el beneficio de las pocas interacciones que podrían ser significativas. Mejor eliminar todas y vivir en paz que mantener todas esperando encontrar la excepcional que probablemente no existe de todos modos. El sexo es transacción de fluidos corporales y fricciones de membranas mucosas que genera placer breve seguido de limpieza necesaria. Esta descripción, que suena clínica, es más honesta que toda la poesía que intenta transformar el acto físico en experiencia espiritual. Los cuerpos sudan durante el sexo. Los olores son fuertes y no siempre agradables. Los sonidos son animales. Las posiciones son incómodas hasta que encuentras la que funciona mecánicamente. Nada de esto es trascendente o místico. Es simplemente mamíferos haciendo lo que los mamíferos han hecho durante millones de años para reproducirse y descargar tensión sexual. Las mujeres que aparecen en sus historias no son musas que inspiran creatividad ni diosas que elevan el espíritu. Son personas complicadas con problemas propios, inseguridades específicas, demandas particulares. Tienen días donde están insoportables sin razón aparente. Tienen expectativas sobre la relación que nunca comunicaron claramente, pero que esperan que adivines. Tienen historias de relaciones anteriores que infectan la relación presente. Tienen familias disfuncionales que generan traumas que tú debes manejar. Esta complejidad humana real contrasta completamente con la musa romántica que existe solo para inspirar al artista sin tener necesidades propias. El deseo sexual es hambre como cualquier otra hambre del cuerpo. Cuando tienes hambre de comida, comes. Cuando tienes hambre sexual, buscas sexo. Esta simplicidad biológica se complica innecesariamente mediante las narrativas románticas que insisten en que el sexo sin amor es vacío, que la intimidad física requiere intimidad emocional, que el deseo es realmente búsqueda de conexión profunda. Pero el deseo a menudo es simplemente mecánico. Ves cuerpo que te atrae, quieres tocarlo. Si el otro consiente lo tocas, ambos obtienen placer o al menos alivio, luego continúan con sus vidas. No hay nada más profundo necesariamente. La pornografía es más honesta sobre la naturaleza del deseo que el romance, porque no pretende que el sexo es sobre almas conectándose.
Es sobre cuerpos que se excitan visualmente y que necesitan estímulo para alcanzar orgasmo. Esta honestidad brutal sobre la mecánica del deseo ofende a los que necesitan creer que sus impulsos sexuales son más elevados que simples respuestas biológicas a estímulos visuales. Pero la pornografía simplemente muestra lo que el romance oculta, que gran parte del deseo es visual, mecánico, repetitivo. No requiere conocer a la persona cuyo cuerpo te excita. Los cuerpos gordos, viejos, feos, también tienen sexo porque el deseo no es solo por cuerpos perfectos que aparecen en películas. Es verdad que hay preferencias, que algunos cuerpos atraen más que otros, pero también es verdad que el deseo es menos selectivo de lo que la cultura admite. La gente tiene sexo con personas que no encuentran particularmente atractivas simplemente porque están disponibles, porque están solos, porque el impulso es fuerte. Esta realidad del sexo, como frecuentemente oportunista en lugar de selectivo, destruye la narrativa romántica de que solo hacemos el amor con personas especiales que realmente nos atraen profundamente. El amor que acompaña o justifica el sexo en las narrativas culturales dominantes es mentira temporaria que los cerebros generan mediante químicos que hacen que la otra persona parezca más especial de lo que realmente es. Esta ilusión química sirve propósito evolutivo de mantener parejas juntas suficiente tiempo para criar hijos. Pero es ilusión, no obstante. La persona que parece perfecta durante la fase de enamoramiento se revela como ordinaria cuando los químicos se disipan. Las cualidades que parecían adorables se vuelven irritantes. Los defectos que no notabas se vuelven obvios. Esta transformación revela que lo que llamabas amor era solo estado químico temporal. El sexo sin las mentiras románticas que normalmente lo envuelven es solo fricción mecánica que genera placer nervioso que construye hasta descarga. Puedes añadir significado emocional si quieres. Puedes pretender que es expresión de amor profundo. Puedes imaginar que es unión espiritual, pero estas adiciones son opcionales. El acto mismo no las requiere. Funciona perfectamente bien como simple descarga de tensión biológica entre dos personas que se encuentran mutuamente aceptables físicamente por el tiempo necesario para completar el acto. Esta reducción del sexo a su componente puramente físico es liberación de todas las expectativas emocionales que normalmente lo complican. Las expectativas culturales sobre cómo debe ser el sexo generan más infelicidad que el sexo mismo. Se supone que debe ser apasionado, pero frecuentemente es rutinario. Se supone que debe culminar en orgasmos simultáneos, pero frecuentemente uno termina antes que el otro. Se supone que debe hacerte sentir más cerca de tu pareja, pero frecuentemente solo revela cuán diferentes son tus ritmos y preferencias. Se supone que debes ser mejor con alguien que amas, pero a veces es mejor con extraño, que no conoces porque no hay expectativas emocionales complicando el acto físico. Estas contradicciones entre expectativa y realidad generan culpa y frustración innecesarias. La verdad literal sobre el sexo sin las capas de significado que agregamos es que es actividad física placentera que los humanos hacen porque los impulsos biológicos los empujan hacia ella. No necesita ser más que eso. No necesita validarse mediante amor o compromiso o conexión espiritual. Puede ser simplemente lo que es. Dos animales usando sus cuerpos para generar sensaciones placenteras mediante estimulación mutua. Esta aceptación del sexo como puramente físico elimina toda la angustia sobre si es significativo suficiente, si expresa amor suficiente, si es espiritualmente satisfactorio. Es solo placer físico y eso es suficiente.
Hay algo acumulándose dentro de la cabeza que necesita salir o explotarás. No es inspiración artística que espera el momento perfecto para manifestarse. Es presión física, casi literal de pensamientos, observaciones, resentimientos que se han acumulado durante días de vivir en mundo que constantemente te irrita. Escribir no es acto creativo elegante donde el artista espera la musa. Es necesidad fisiológica, como vomitar cuando has comido algo que tu cuerpo rechaza. Los pensamientos son veneno que has ingerido mediante observación del mundo y que debes expulsar para evitar intoxicación completa. No escribes para audiencia imaginaria que leerá tus palabras con apreciación literaria. Escribes para ti mismo porque si no sacas lo que está dentro te volverás loco. Esta distinción es fundamental porque cambia completamente la naturaleza de lo que escribes. El escritor que escribe para público se preocupa por ser comprendido, por ser apreciado, por ser publicado. El escritor que escribe para sobrevivir no puede permitirse estas preocupaciones porque la urgencia de sacar lo que está dentro es más fuerte que cualquier consideración sobre recepción. Simplemente vomita palabras en la página y lo que salga es lo que salga. Las páginas son papeleras mentales, donde depositas todos los pensamientos que no puedes expresar en conversación normal, porque son demasiado brutales, demasiado honestos, demasiado ofensivos para decirlos en voz alta. En conversación debes filtrar, modular, suavizar. En la página puedes ser completamente honesto porque las palabras en papel no responden, no se ofenden, no te juzgan. Esta libertad de expresión sin consecuencias sociales inmediatas es lo que hace la escritura valiosa como terapia, aunque terrible como herramienta de comunicación social. Las cartas de rechazo que llegaban durante décadas de editores que no querían publicar lo que escribías son pruebas de que estabas escribiendo algo real. Si todos los editores hubieran querido publicar inmediatamente, significaría que estabas escribiendo lo que ya era aceptable, lo que encajaba en categorías existentes, lo que no amenazaba sensibilidades establecidas. El rechazo constante confirmaba que estabas escribiendo algo que el sistema literario no sabía cómo procesar, porque no seguía las convenciones que hacen la literatura comercializable. Esta validación invertida del rechazo es consuelo frío pero real. Publicar o no es relevante para el acto de escribir mismo, porque escribes por necesidad, no por deseo de ser leído. Si te publican, es accidente afortunado que tal vez te permite dejar el trabajo horrible, pero que no cambia la razón fundamental por la cual escribes. Si no te publican, continúas escribiendo de todos modos, porque la alternativa de no escribir y dejar que la presión se acumule sin liberación es peor que escribir sin audiencia. Esta independencia de la escritura respecto de la publicación es lo que la distingue de la profesión de escritor, donde escribir es medio para ganar dinero. Escribir como acto de expulsar veneno significa que lo que sale no es necesariamente hermoso ni bien construido. Es crudo, repetitivo, excesivo. Dices la misma cosa múltiples veces porque necesitas decirla múltiples veces para sacarla completamente. Usas palabras vulgares porque son las que expresan mejor la frustración. No te preocupas por transiciones suaves porque no estás construyendo argumento cuidadoso, sino descargando contenido mental que te está asfixiando. Esta crudeza es defecto desde perspectiva literaria, pero es virtud desde perspectiva terapéutica, porque significa que realmente estás sacando todo sin autocensura. La única terapia que funciona para el que está al borde del colapso mental no es hablar con terapeuta que cobra por hora y que toma notas sobre tu patología. Es sentarse frente a máquina de escribir con botella, les muevo todo al lado y dejar que salga todo sin filtro. El terapeuta tiene que responder,
entonces censuras lo que dices para no parecer demasiado loco. La página no responde, entonces puedes ser completamente loco sin consecuencias. Esta honestidad total solo es posible cuando el receptor es completamente pasivo. La escritura proporciona receptor perfectamente pasivo que acepta todo sin juicio. Los lectores que eventualmente leen lo que escribiste como terapia personal están leyendo algo que nunca fue diseñado para ellos. Esto explica por qué algunos lo encuentran ofensivo o incomprensible o innecesariamente brutal. Están leyendo diario privado que fue publicado por accidente de historia literaria, donde editores finalmente reconocieron que había mercado para honestidad brutal. Pero el contenido no cambió para acomodar ese mercado. Permanece como era cuando era solo descarga privada. Esta tensión entre intención privada y recepción pública es lo que hace la escritura autobiográfica interesante cuando funciona y embarazosa cuando no funciona. El escritor que escribe por necesidad, en lugar de por ambición artística, produce obra irregular porque algunos días la presión es mayor que otros. Algunos textos son brillantes porque la presión era tan grande que explotó en expresión intensa. Otros textos son mediocres porque la presión era menor, entonces la expresión es menos urgente. Esta irregularidad es característica necesaria de escritura que sigue urgencia interna en lugar de estándares externos. El que escribe solo cuando realmente necesita expulsar algo, producirá menos, pero lo que produce será más honesto que el profesional que escribe todos los días por disciplina, incluso cuando no tiene nada urgente que decir. Los profesores de literatura que analizan poesía en aulas con aire acondicionado nunca han vivido nada que valga la pena escribir. Pasaron directamente de ser estudiantes a ser profesores sin el intermedio incómodo de experimentar vida fuera de las instituciones académicas. Leen libros sobre personas que vivieron en lugar de vivir ellos mismos. Escriben artículos sobre las técnicas narrativas de novelistas en lugar de escribir novelas. Esta vida de segunda mano donde todo es mediado por textos es exactamente lo opuesto de lo que genera escritura que vale la pena leer. No puedes enseñar a escribir si nunca has tenido que escribir para sobrevivir emocionalmente. Si la escritura para ti es solo profesión cómoda en lugar de necesidad desesperada. Los críticos literarios son parásitos que viven de la sangre de escritores muertos que no pueden defenderse. Construyen carreras enteras analizando significados ocultos en obras que probablemente no tienen los significados que les atribuyen. Inventan teorías complejas sobre intenciones autoriales que probablemente nunca existieron. Escriben libros sobre libros sobre libros en cadena interminable de comentario que se aleja cada vez más de la experiencia vivida que generó la obra original. Este ecosistema parasitario de la crítica literaria no produce nada valioso excepto empleos para críticos que no saben hacer otra cosa. La academia mata la creatividad mediante el proceso de institucionalización que transforma impulso salvaje en ejercicio respetable. Cuando la escritura se convierte en campo de estudio, con requisitos formales, con convenciones establecidas, con estándares de evaluación, pierde exactamente lo que la hacía viva: la capacidad de sorprender, de ofender, de romper reglas. Los estudiantes aprenden a escribir lo que los profesores esperan en lugar de lo que necesitan expresar. Esta domesticación de la expresión mediante educación formal es muerte disfrazada como desarrollo de habilidades. La teoría literaria que domina los departamentos universitarios no enseña a escribir porque escribir no se aprende mediante teoría. Se aprende mediante el acto repetido de escribir, fallar, escribir más, fallar diferente,
continuar hasta que ocasionalmente produces algo que no es basura completa. La teoría puede enseñarte a analizar lo que otros escribieron, pero este análisis no te hace capaz de escribir tú mismo. Es como creer que estudiar anatomía te enseña a bailar. Puedes saber todos los nombres de los músculos y no poder mover el cuerpo con gracia. Puedes saber todas las teorías narrativas y no poder escribir frase que valga la pena leer. Los programas de maestría en escritura creativa son fábricas de mediocridad que producen escritores indistinguibles que todos aprendieron las mismas técnicas de los mismos profesores. Estos programas enseñan lo que es aceptable en lugar de lo que es verdadero, lo que se publica en lugar de lo que necesita expresarse, lo que impresiona a comités de admisión en lugar de lo que sale del estómago con urgencia. El resultado es generación de escritores competentes técnicamente que no tienen nada urgente que decir porque nunca experimentaron necesidad de escribir, solo ambición de ser escritores. La poesía verdadera no nace en campus universitarios bien cuidados y sus bibliotecas silenciosas. Nace donde estás tan desesperado que las palabras salen porque no puedes contenerlas más. Nace en el apartamento sucio a las 3 de la mañana cuando estás borracho y solo, y todas las defensas han colapsado. Nace en el trabajo horrible donde clasificas cartas durante 8 horas y la rabia se acumula hasta que debe expresarse o explotarás. Esta desesperación que genera expresión urgente es imposible de replicar en ambiente académico donde todas las necesidades básicas están satisfechas y donde el mayor estrés es cumplir con fecha límite de ensayo. ¿Por qué? Los que no han vivido quieren enseñar a escribir sobre la vida es pregunta cuya respuesta revela las motivaciones reales de la academia. No enseñan porque tienen sabiduría que compartir, sino porque necesitan empleo estable. La enseñanza de escritura creativa es industria que existe para dar trabajo a personas con títulos avanzados en literatura que no pueden conseguir otros empleos. Los estudiantes son clientes que pagan por credenciales que les permitirán también convertirse en profesores que enseñarán a más estudiantes que pagarán por credenciales. Este ciclo perpetuo no tiene nada que ver con producir buena escritura y todo que ver con mantener la industria educativa funcionando. Los escritores que emergen del sistema académico escriben prosa limpia, correcta, aburrida, saben evitar clichés, construir metáforas originales, variar la longitud de frases para crear ritmo. Estas habilidades técnicas son valiosas, pero no son suficientes para producir escritura que importe. Falta la urgencia, la desesperación, la necesidad de expresar lo que no puede contenerse. Falta la disposición de ser completamente honesto, incluso cuando la honestidad es fea. Falta la voluntad de ofender cuando la verdad es ofensiva. Estas ausencias no pueden llenarse mediante técnica porque no son problemas técnicos sino existenciales. El desprecio hacia los escritores académicos no es antiintelectualismo, sino reconocimiento de que cierto tipo de intelecto es enemigo de cierto tipo de escritura. El intelecto que analiza, categoriza, teoriza, es valioso para crítica, pero es obstáculo para creación que emerge de lugares no intelectuales. La escritura que importa frecuentemente viene del estómago, de las tripas, de lugares que el intelecto no controla. El escritor excesivamente intelectual censura estos impulsos viscerales antes de que alcancen la página porque no encajan en sus teorías sobre lo que la buena escritura debe ser. Esta autocensura intelectual es lo que hace la escritura académica tan limpia y tan muerta.
El hipódromo a las 2 de la tarde, un miércoles cualquiera, está lleno de hombres que deberían estar trabajando, pero que eligieron estar allí perdiendo dinero, en lugar de estar en oficinas ganando dinero. Esta decisión que la sociedad juzga como irresponsable es realmente reconocimiento honesto de que ambas actividades son igualmente sin ismalasne. Sentido entonces mejor elegir la que al menos proporciona emoción ocasional. Apostar en caballos es admitir que la vida es azar disfrazado como meritocracia. El caballo que gana no es necesariamente el mejor, sino el que tuvo suerte en ese momento específico. Esta honestidad del azar es refrescante comparada con las mentiras del mundo laboral, donde pretenden que el éxito es resultado del mérito. Los caballos corriendo en círculo no representan nada, excepto animales haciendo lo que fueron entrenados para hacer. No hay metáfora profunda sobre la condición humana. No hay lección sobre perseverancia o determinación. Solo hay animales corriendo porque los humanos los obligan a correr para poder apostar sobre cuál llegará primero. Esta simplicidad brutal del espectáculo es parte de su atractivo. No pretende ser más de lo que es. No se disfraza como deporte noble o tradición cultural valiosa. Es simplemente entretenimiento para apostadores que saben que probablemente perderán, pero que disfrutan el proceso de perder de manera más honesta que disfrutarían el proceso de ganar dinero mediante trabajo alienante. El caballo no miente sobre sus posibilidades como hacen los humanos. Cuando el caballo es lento, simplemente es lento, sin pretender que tiene potencial oculto que se manifestará con esfuerzo suficiente. Cuando el caballo es viejo, simplemente corre más lento, sin negar la realidad del envejecimiento. Cuando el caballo no quiere correr ese día, simplemente no corre bien sin inventar excusas elaboradas. Esta honestidad animal es superior a la duplicidad humana, donde todos pretenden ser mejores de lo que son, donde todos inventan narrativas que explican por qué no están donde querían estar. Apostar es aceptar que nada realmente tiene sentido racional que pueda predecirse mediante análisis cuidadoso. Puedes estudiar las estadísticas del caballo, la historia del jinete, las condiciones de la pista, y aún así perder, porque algo impredecible ocurre durante la carrera. Esta resistencia del resultado a la predicción es reconocimiento de que el universo no es racional, no recompensa el análisis cuidadoso, no favorece al preparado sobre el que simplemente tiene suerte. Los apostadores que estudian los formularios obsesivamente están participando en ritual que les da ilusión de control, pero el resultado es igualmente aleatorio que si apostaran según el nombre que les gusta. Perder dinero sistemáticamente en las apuestas es diversión más honesta que la mayoría de las actividades de entretenimiento donde pretendes que estás obteniendo valor por tu dinero. Cuando pagas por película aburrida pierdes dinero y tiempo, pero pretendes que valió la pena porque la alternativa es admitir que tomaste mala decisión. Cuando pierdes apuesta en caballo que llegó último, sabes inmediatamente que perdiste, y no hay necesidad de racionalizar la pérdida como experiencia de aprendizaje o inversión en diversión. Simplemente perdiste y eso es todo. Esta claridad de la pérdida es honesta, de manera que pocas actividades humanas son honestas. Ganar ocasionalmente en las apuestas no prueba nada sobre tu habilidad de análisis o tu comprensión de caballos. Simplemente prueba que tuviste suerte en ese momento específico. Esta es la verdad que los ganadores no quieren admitir porque quieren creer que ganaron por razones que pueden repetir. Pero la victoria en hipódromo es tan aleatoria como la derrota. El que gana hoy perderá mañana no porque hizo algo diferente, sino porque el azar es azar. Esta inevitabilidad de la pérdida eventual
es lo que hace la victoria temporaria completamente sin significado excepto como fuente de dinero para apostar más. El sistema de apuestas no funciona porque no hay sistema que pueda predecir el azar con precisión suficiente para vencer las probabilidades que favorecen a la casa. Los vendedores de sistemas que prometen método infalible para ganar están vendiendo la misma ilusión de control que los vendedores de autoayuda venden, la ilusión de que puedes dominar el caos mediante técnica correcta. Pero el caos es caos precisamente porque resiste el dominio. No hay técnica que transforme apuesta aleatoria en inversión calculada. Solo hay suerte y la suerte no respeta sistemas. La honestidad del juego perdido es que al menos sabes exactamente qué estás haciendo. Estás convirtiendo dinero en entretenimiento mediante proceso de apostar y perder. No te mientes diciendo que es inversión o que estás desarrollando habilidad o que eventualmente ganarás si perseveras. Simplemente estás gastando dinero en actividad que proporciona emoción breve seguida de decepción predecible. Esta honestidad sobre la naturaleza de la transacción es rara en sociedad donde la mayoría de las actividades se disfrazan como algo más valioso de lo que realmente son. El hipódromo como templo del azar es lugar donde se reconoce explícitamente lo que es verdad en todo lugar, pero que se niega en todos los otros lugares. Que el resultado no depende principalmente de tu esfuerzo o tu mérito, sino de factores aleatorios que no controlas. El trabajo pretende que si trabajas duro tendrás éxito. Las relaciones pretenden que si eres buen compañero serás amado. Las inversiones pretenden que si investigas bien ganarás dinero. Todas estas son mentiras que ocultan el papel fundamental del azar. El hipódromo es honesto, claramente es azar, y nadie pretende lo contrario. Las mujeres en sus historias no son idealizadas como princesas que esperan rescate ni demonizadas como brujas que destruyen hombres. Son simplemente descritas como personas complicadas con sus propios problemas, sus propias neurosis, sus propias demandas imposibles. Esta descripción sin idealización ni demonización ofende a ambos lados, a los románticos que quieren que las mujeres sean musas inspiradoras y a las feministas que quieren que sean retratadas solo positivamente. Pero describir a alguien como realmente es, en lugar de como debería ser, según alguna ideología, es lo único que la literatura honesta puede hacer. Las relaciones que describe no son romances donde dos almas se encuentran y se complementan perfectamente. Son campos de batalla, donde dos personas con necesidades incompatibles intentan coexistir en el mismo espacio, sin matarse mutuamente. Hay días de tregua donde logran tolerarse. Hay días de guerra abierta donde gritan, rompen cosas, amenazan con irse. Esta oscilación entre tregua temporal y conflicto renovado es lo que caracteriza la mayoría de las relaciones largas, pero que la cultura romántica sistemáticamente oculta mediante enfoque en el periodo inicial de enamoramiento, cuando todavía hay ilusiones. Nadie entiende realmente a nadie, porque entender requeriría acceso directo a la experiencia subjetiva del otro que es imposible. Puedes observar comportamiento, escuchar palabras, interpretar señales, pero nunca sabrás exactamente qué es estar dentro de la cabeza del otro. Esta barrera fundamental entre subjetividades hace que todas las relaciones sean fundamentalmente solitarias. Estás solo con tu interpretación del otro que probablemente es incorrecta en aspectos importantes, pero que nunca podrás verificar completamente. Esta soledad dentro de la relación es a veces más dolorosa que la soledad de estar solo, porque incluye la desilusión de descubrir que la cercanía física no genera cercanía mental. Las peleas en relaciones no son sobre lo que aparentemente son. La pelea sobre lavar los platos no es realmente sobre higiene, sino sobre respeto y poder. La pelea sobre dinero
no es realmente sobre economía, sino sobre seguridad y control. La pelea sobre familia no es realmente sobre parientes, sino sobre lealtades competitivas. Esta naturaleza simbólica del conflicto es lo que hace las peleas tan difíciles de resolver. No puedes resolver el problema aparente porque el problema real es más profundo y menos articulable. Entonces pelean sobre las mismas cosas repetidamente sin resolución, porque el problema superficial es solo síntoma del problema real que no pueden nombrar. Las traiciones en relaciones son inevitables. Si defines traición suficientemente amplio para incluir todas las maneras en que las personas fallan las expectativas del otro. Dijiste que llegarías a las 6 y llegaste a las 7. Dijiste que cambiarías, pero sigues haciendo la misma cosa. Dijiste que me amabas, pero actuaste de manera que contradice el amor. Estas traiciones pequeñas se acumulan hasta que la relación es colección de desilusiones que pesan más que los momentos ocasionales de conexión que todavía ocurren. Esta acumulación de traiciones pequeñas es más destructiva que la traición grande y obvia como infidelidad sexual, porque es más difícil de articular y por tanto más difícil de confrontar. El tedio mutuo que eventualmente caracteriza las relaciones largas es resultado inevitable de familiaridad excesiva. Has escuchado todas las historias del otro múltiples veces. Has visto todos sus estados de ánimo suficientes veces para predecirlos. Has tenido todas las conversaciones posibles dentro de los límites de sus intereses. Esta saturación de novedad hace que la presencia del otro se vuelva como ruido de fondo, que notas solo cuando cambia. El amor que supuestamente crece con el tiempo realmente se transforma en hábito confortable o en resentimiento crónico, dependiendo de si lograste acomodarte a los defectos del otro o si todavía los encuentras intolerables. Jane, Linda, Sarah y las otras mujeres que aparecen en los relatos tienen nombres diferentes pero repiten los mismos patrones de comportamiento porque todas son variaciones del mismo problema fundamental, que quieren cosas incompatibles con lo que él quiere. Quieren estabilidad emocional de alguien que es fundamentalmente inestable. Quieren compromiso de alguien que valora la libertad sobre todo. Quieren que deje de beber cuando beber es su única manera de tolerar la existencia. Estas demandas imposibles generan los mismos conflictos con nombres diferentes, lo cual revela que el problema no es la persona específica, sino la estructura misma de las relaciones románticas que requieren compromisos que algunas personas no pueden hacer. El amor romántico como fraude cultural es observación que todos deberían considerar antes de comprometerse con relaciones largas. La cultura vende narrativa donde encuentras a alguien especial, te enamoras, superas obstáculos juntos y viven felices. Esta narrativa es fraude porque omite todo lo que realmente ocurre: el tedio, los conflictos irresolubles, las traiciones pequeñas, el resentimiento acumulado, la transformación del deseo en obligación. La mayoría descubre este fraude solo después de comprometerse, cuando es demasiado tarde para salir sin costos significativos. Algunos nunca lo descubren y viven en negación perpetua de su infelicidad. ¿Por qué continuar intentando relaciones románticas si son tan problemáticas? Es pregunta que no tiene respuesta satisfactoria, excepto que las alternativas también son problemáticas. La soledad completa es tolerable para algunos, pero la mayoría la encuentra insoportable eventualmente. Las relaciones casuales proporcionan sexo sin complicaciones emocionales, pero la repetición sin profundización se vuelve vacía. Las relaciones largas proporcionan compañía y estabilidad, pero al precio de libertad y frecuentemente de felicidad. Esta falta de alternativa claramente superior hace que las personas continúen intentando relaciones románticas,
no porque funcionen bien, sino porque las otras opciones funcionan peor para la mayoría de las personas, la mayoría del tiempo. Envejecer no te convierte en sabio anciano lleno de lecciones valiosas sobre la vida. Simplemente te convierte en versión deteriorada de quien eras antes, pero con menos energía, más dolores y memoria que falla en momentos inconvenientes. El cuerpo que obedecía tus comandos ahora se revela de maneras humillantes. Te levantas por la mañana y necesitas 10 minutos para que la espalda deje de doler suficiente para caminar derecho. Orinas más frecuentemente y con menos control sobre cuándo y dónde. Las erecciones que antes eran automáticas ahora requieren esfuerzo y medicación. Esta traición del cuerpo es la realidad del envejecimiento que las narrativas culturales sobre la sabiduría de la vejez convenientemente omiten. El cuerpo se pudre mientras todavía estás vivo para observar la putrefacción. La piel que antes estaba tensa, ahora cuelga en pliegues. Los dientes que masticaban sin problema, ahora se caen o duelen o requieren reemplazo con objetos artificiales. Los ojos que veían claramente ahora necesitan lentes cada vez más gruesos. Los oídos que escuchaban conversaciones ahora requieren que la gente repita las cosas múltiples veces. Esta desintegración progresiva no es metáfora sino proceso literal, donde los órganos fallan uno tras otro hasta que alguno falla lo suficiente para matarte. Ver este proceso en tu propio cuerpo es observar tu propia muerte en cámara lenta. La mente que se embrutece con la edad es traición peor que el deterioro del cuerpo porque afecta lo único que realmente eres. Puedes aceptar que el cuerpo falle porque nunca fue más que vehículo, pero cuando la mente comienza a fallar, cuando no puedes recordar palabras que usabas sin esfuerzo, cuando pierdes el hilo de pensamientos a medio camino, cuando confundes eventos recientes con eventos de hace décadas, estás perdiendo tu identidad misma. La persona que eras está desapareciendo y siendo reemplazada por versión confundida que no entiende completamente lo que está perdiendo. Esta es la crueldad particular del envejecimiento mental, que pierdes la capacidad de evaluar cuánto has perdido. No hay lecciones valiosas en la vejez que no pudieras haber aprendido más joven si hubieras prestado atención. Los viejos que proclaman sabiduría especial que solo la edad proporciona, están mintiendo o autoengañándose. Lo que tienen es simplemente más tiempo acumulando experiencias que son variaciones de las mismas experiencias que todos tienen. Han visto más gente morir, pero esto no les enseña nada profundo sobre la muerte que no supieran después de la primera muerte. Han tenido más relaciones que fallaron, pero esto no les enseña cómo hacer que las relaciones funcionen. Solo confirma que no funcionan. Esta acumulación de confirmaciones de lo que ya sabías no es sabiduría, sino simplemente repetición. Las arrugas que marcan la cara no son medallas de honor que muestran experiencia valiosa. Son simplemente evidencia de que la piel ha perdido elasticidad porque el colágeno se deteriora con el tiempo. Esta interpretación física correcta de las arrugas es más honesta que la interpretación romántica que las ve como mapas de vida vivida. Las arrugas no cuentan historias, simplemente muestran que eres viejo. La obsesión cultural con encontrar belleza o significado en signos de envejecimiento es negación de la realidad obvia de que el envejecimiento es proceso de deterioro que no tiene lado positivo, excepto que es mejor que morir joven. Los viejos no merecen respeto automático simplemente por haber sobrevivido mucho tiempo. Sobrevivir no es logro que requiere virtud especial. Es simplemente resultado de no haber muerto todavía mediante combinación de suerte y genética más que de decisiones sabias.
El viejo puede ser igual de imbécil que era cuando joven, solo que ahora es imbécil con arrugas. Esta verdad que la cultura respeta al anciano sistemáticamente niega es que la edad no mejora el carácter, solo lo hace más rígido. Los defectos que tenías a los 30 los tienes a los 70, pero ahora son más difíciles de cambiar porque llevas más tiempo practicándolos. La muerte que se acerca lentamente con olor desagradable es realidad que los viejos experimentan, pero que no pueden articular sin sonar mórbidos. Sientes el cuerpo fallando en múltiples sistemas simultáneamente, el corazón que late irregular, los pulmones que no pueden sostener respiración profunda, los riñones que procesan menos eficientemente, el hígado que ya no tolera el alcohol como antes. Todos estos fallos son preludio de la falla final que viene inevitable. Sabes que viene pronto no porque tengas intuición mística, sino porque las probabilidades actuariales son claras y porque tu cuerpo te está enviando señales constantes de que el final se acerca. La verdad que nadie quiere oír sobre el envejecimiento es que es proceso completamente negativo sin compensaciones reales. No hay sabiduría especial que solo los viejos poseen. No hay paz que viene con aceptación de la mortalidad. No hay dignidad en el deterioro físico y mental. Solo hay pérdida progresiva de capacidades hasta que pierdes la capacidad de vivir. La cultura inventa narrativas sobre la gracia del envejecimiento para hacer tolerable lo intolerable. Pero estas narrativas son mentiras consoladoras. El viejo que es honesto admite que preferiría ser joven, con todos los problemas de la juventud, que ser viejo, con todas las supuestas ventajas de la edad. Los intentos de mantener apariencia joven mediante cirugía, tinturas, ejercicio obsesivo son patéticos, no porque es malo querer verse bien, sino porque revelan negación de realidad inevitable. Puedes retrasar los signos visibles del envejecimiento, pero no puedes detener el proceso interno. El cuerpo continúa deteriorándose bajo la superficie mejorada. Esta negación mediante manipulación cosmética es más triste que aceptación honesta del deterioro porque añade la humillación de intentar y fallar a la humillación ya suficiente de simplemente envejecer. El viejo que se tiñe el cabello no engaña a nadie, excepto posiblemente a sí mismo, y ese autoengaño es precio alto por ilusión que no funciona. La poesía que requiere 3 títulos universitarios para comprender no es profunda sino cobarde. El poeta que esconde significado detrás de referencias oscuras, sintaxis retorcida y metáforas de 7 capas no está siendo artístico, sino está evitando decir directamente lo que piensa, porque teme que si lo dice claramente, todos verán que no es tan profundo como pretende ser. Esta obscuridad como estrategia defensiva es fraude que la academia celebra como sofisticación cuando es simplemente incompetencia disfrazada mediante complejidad artificial. El poeta verdaderamente talentoso puede expresar ideas complejas con palabras simples que cualquiera puede entender. Las palabras simples expresan verdades simples con mayor impacto que palabras complicadas porque llegan directamente sin que el lector tenga que detenerse a descifrar qué significa cada frase. Cuando dices que estás borracho, triste, solo, usando exactamente esas palabras, el lector sabe inmediatamente qué estás comunicando. Cuando disfrazas estas mismas experiencias detrás de imágenes elaboradas sobre navegación nocturna, en mares metafóricos de desesperación existencial, el lector debe trabajar para extraer el significado simple que podrías haber dicho directamente. Este trabajo adicional no añade profundidad, sino solo fricción entre la experiencia y su expresión.
La obscuridad en poesía es cobardía disfrazada porque permite al poeta evitar compromiso real con significado. Si nadie puede entender exactamente qué estás diciendo, nadie puede contradecirte o criticar tus ideas porque tus ideas nunca se expresan claramente suficiente para ser evaluadas. Esta es la defensa perfecta contra crítica. Hacer tu trabajo tan impenetrable que los críticos tienen que interpretarlo antes de poder criticarlo. Y entonces puedes siempre decir que su interpretación es incorrecta. El poeta oscuro es como boxeador que pelea con sombras en lugar de con oponente real, porque pelear con sombras garantiza que nunca pierdas. La afirmación de que si no entendiste el poema el problema es tuyo, en lugar del poeta, es mentira que los charlatanes usan para evitar responsabilidad por su incapacidad de comunicar. Esta inversión donde la falla del escritor se convierte en falla del lector es estrategia brillante de marketing, pero es intelectualmente deshonesta. Si escribes algo que nadie entiende, el problema es tu escritura, no la inteligencia de tus lectores. Algunos poetas genuinamente tienen ideas complejas que son difíciles de expresar, pero la mayoría de los poetas oscuros simplemente tienen ideas confusas que expresan confusamente y luego culpan al lector por no poder extraer claridad de confusión. La poesía difícil es frecuentemente incompetencia técnica en lugar de profundidad intelectual. El poeta que no puede construir imágenes claras, que no puede controlar el ritmo, que no puede hacer que las palabras fluyan naturalmente, cubre estas deficiencias mediante obscuridad deliberada. Si nadie puede entender qué estás intentando decir, nadie notará que no sabes cómo decirlo efectivamente. Esta estrategia funciona en academia, donde la obscuridad se valora como evidencia de pensamiento complejo, pero no funciona con lectores ordinarios que simplemente dejan de leer cuando encuentran poesía que requiere demasiado esfuerzo para demasiado poco retorno. Escribir claramente sobre vida sucia es revolución contra tradición poética que insiste en que la poesía debe elevar la experiencia mediante lenguaje elevado. Pero esta elevación es traición a la experiencia real, que es frecuentemente baja, sucia, sin dignidad que valga preservar. Cuando escribes sobre vomitar después de beber demasiado, la única manera honesta de escribirlo es con palabras directas que no embellecen la experiencia. Cuando escribes sobre sexo mediocre en apartamento sucio, añadir metáforas florales o referencias clásicas es mentir sobre lo que realmente ocurrió. La claridad brutal sobre experiencia brutal es la única forma de poesía que respeta la realidad. La poesía accesible es criticada por elitistas que creen que si cualquiera puede entender algo, entonces no puede ser arte verdadero. Esta ecuación de dificultad con calidad es una de las muchas maneras en que la academia protege su territorio contra invasión de outsiders. Si la poesía requiere entrenamiento especial para comprenderse, entonces solo los entrenados pueden participar en conversación sobre poesía. Pero esta barrera artificial elimina precisamente las voces que la poesía necesita. Las voces de personas que viven en lugar de estudiar, que experimentan en lugar de analizar, que escriben porque deben, en lugar de porque eligieron carrera literaria. Los poetas que escriben para impresionar a otros poetas, en lugar de para expresar experiencia verdadera, están participando en juego incestuoso, donde todos se leen mutuamente y se citan mutuamente, y nadie fuera del círculo se importa. Esta poesía de academia para academia no tiene función, excepto proveer contenido para seminarios y artículos académicos. No toca la vida de personas ordinarias porque no intenta hablar a personas ordinarias. Está escrita en código que solo los iniciados comprenden, lo cual es precisamente el punto.
mantener la poesía como dominio exclusivo de clase educada que puede usar su comprensión del código como marcador de estatus. La claridad brutal como revolución estilística significa rechazar todas las convenciones que hacen la poesía respetable, pero también irrelevante. No usar puntuación si la puntuación interfiere con el flujo. No usar mayúsculas si las mayúsculas añaden énfasis no deseado. No usar metáforas si la literalidad es más precisa. No usar vocabulario elevado si las palabras comunes se expresan mejor. Estas violaciones de convención no son ignorancia de las reglas, sino rechazo consciente de reglas que sirven para mantener la poesía separada de la vida. La poesía que emerge cuando eliminas todas estas reglas artificiales es poesía que cualquiera puede entender porque usa lenguaje que cualquiera usa para hablar sobre experiencias que cualquiera tiene. Pasar décadas enviando manuscritos que vuelven con cartas de rechazo, publicando en revistas que nadie lee, escribiendo sin audiencia real, es experiencia que debería haber destruido cualquier ilusión sobre el valor de lo que escribías. Pero esta validación negativa constante no destruyó la necesidad de escribir porque nunca escribiste para ser publicado, sino porque tenías que escribir para no explotar. Las décadas de oscuridad no fueron fracasos, sino simplemente el estado natural de hacer algo que el mercado no quiere. La mayoría de los escritores que son eventualmente reconocidos pasan años o décadas siendo ignorados, no porque su trabajo mejore dramáticamente, sino porque eventualmente alguien con poder de publicar nota que hay audiencia para lo que están haciendo. El reconocimiento que llegó cuando ya estabas en tus 50 años no cambió quién eras fundamentalmente, porque para entonces ya habías solidificado en la persona que serías hasta morir. Los escritores jóvenes que obtienen fama temprana son formados por esa fama de maneras que frecuentemente los destruyen. Comienzan a escribir para la audiencia que los descubrió en lugar de para sí mismos. Pero cuando la fama llega tarde, después de que ya has establecido tus hábitos, tus métodos, tu voz, no tiene el mismo poder corrosivo. Continúas escribiendo exactamente como escribías cuando nadie leía, porque los hábitos de décadas no cambian fácilmente. La fama no cambia nada esencial sobre tu situación existencial. Sigues despertando en el mismo cuerpo que envejece. Sigues bebiendo para hacer la realidad tolerable. Sigues teniendo los mismos problemas con mujeres que tenías antes. Sigues encontrando la mayoría de las personas intolerables. Sigues aburrido por las mismas cosas que te aburrían. La única diferencia es que ahora hay personas que conocen tu nombre y que quieren hablar contigo sobre tu trabajo. Esta diferencia es superficial porque no afecta tu experiencia interna de estar vivo, que es lo único que realmente importa. Continuar bebiendo, escribiendo, apostando en caballos después de obtener reconocimiento literario es evidencia de que estas actividades nunca fueron estrategias para obtener reconocimiento, sino formas de lidiar con existencia que no se vuelve más fácil porque más personas saben tu nombre. Los escritores que dejan de beber cuando se vuelven famosos revelan que estaban bebiendo por razones diferentes, como escape de la falta de reconocimiento que desaparece cuando obtienen reconocimiento. Pero si bebes porque la realidad es insoportable, el reconocimiento no hace la realidad más soportable. Entonces continúas bebiendo. Esta continuidad es honestidad sobre las motivaciones reales. El suceso como evento externo que no transforma tu vida interna es lección que pocos aprenden porque pocos experimentan suceso suficiente para reconocer su vacuidad. La mayoría fantasea que si fueran exitosos sus problemas se resolverían, sus insatisfacciones desaparecerían, sus vidas finalmente tendrían el significado que actualmente carecen. Esta fantasía es lo que hace el fracaso tan doloroso. No solo estás fracasando, sino que estás perdiendo la esperanza de que el suceso te salvará. Pero el que finalmente tiene suceso y descubre que no cambia nada fundamental,
pierde esta esperanza de manera más devastadora porque ya no puede culpar al fracaso por su infelicidad. La fama es ruido externo que no penetra hasta el núcleo donde realmente vives. Las personas que te reconocen en la calle, los periodistas que quieren entrevistarte, los estudiantes que quieren que leas su trabajo, todos estos son fenómenos que ocurren en la superficie de tu vida sin afectar la experiencia profunda de estar solo con tus pensamientos a las 3 de la mañana cuando las defensas han colapsado. Esta separación entre fama pública e infelicidad privada es lo que los famosos descubren, pero que no pueden comunicar a los no famosos que están seguros de que la fama resolvería sus problemas. La indiferencia del viejo cínico hacia el reconocimiento tardío es sabiduría genuina en lugar de pose afectada. Cuando has vivido suficiente tiempo sin reconocimiento para descubrir que puedes sobrevivir sin él, el reconocimiento cuando finalmente llega no tiene el poder que tendría sobre alguien más joven que todavía cree que la validación externa es importante. Esta indiferencia no es fingida para parecer superior, sino es reconocimiento honesto de que después de décadas escribiendo porque debías escribir, la respuesta del mercado es irrelevante para la actividad misma. Escribes porque escribes. Que otros lean o no lean es accidente que no cambia la necesidad fundamental. ¿Por qué querrías aplausos cuando has pasado décadas funcionando sin ellos? Es pregunta que expone la vanidad de buscar reconocimiento. Si ya sabes que puedes vivir sin aplausos, entonces recibirlos es solo ruido adicional que complica tu vida sin mejorarla. Los aplausos traen obligaciones. Debes aparecer en eventos. Debes ser amable con fans. Debes comportarte de manera que mantiene tu reputación. Estas obligaciones son pérdida de libertad que tenías cuando eras desconocido. El escritor desconocido puede ser completamente honesto porque no tiene reputación que proteger. El escritor famoso debe calcular si cada honestidad potencial dañará su marca. Esta pérdida de libertad es precio alto por reconocimiento que no necesitas. El suceso tardío es menos corrupto que el suceso temprano porque llega después de que ya has probado que puedes continuar sin él. El escritor joven que tiene suceso temprano nunca descubre si podría haber continuado escribiendo sin validación externa. Siempre hay duda de si está escribiendo porque debe o porque le gusta la atención que recibe. Pero el escritor viejo que continuó durante décadas sin atención ha probado que la motivación es interna. El suceso cuando finalmente llega es simplemente beneficio económico que hace la vida más cómoda sin cambiar la relación fundamental con la escritura misma. Esta pureza de motivación es lo único valioso sobre el suceso tardío. Confirma que estabas haciendo la cosa correcta por las razones correctas todo el tiempo. La ciudad que eligió como base no era elección romántica de artista buscando inspiración en metrópoli vibrante. Era simplemente donde terminó por accidente de biografía y donde permaneció por inercia. Los Ángeles no tiene el encanto decadente de Nueva Orleans, la energía frenética de Nueva York, la historia visible de ciudades europeas. Es desierto de concreto y estupidez que se extiende horizontalmente sin centro real, sin historia que importe, sin cultura que no sea la cultura del entretenimiento que produce pero que no consume. Esta ausencia de alma es perfecta para alguien que no busca alma, sino solo lugar donde existir sin que la ciudad exija algo de ti. El tráfico que domina la experiencia de vivir en Los Ángeles no es inconveniencia menor, sino estructura que define cómo vives. Pasas horas cada día sentado en carro, moviéndote lentamente en autopistas diseñadas para velocidad, pero que operan como estacionamientos gigantes.
Esta pérdida de tiempo es aceptada como precio necesario de vivir allí, lo cual revela cuán disfuncional es la ciudad cuando su característica más notable es cuánto tiempo pierdes simplemente intentando moverte de un lugar a otro. El angelino que dice que no le importa el tráfico está mintiendo o está tan acostumbrado a la disfunción que ya no la registra como anormal. El calor que hace la ciudad físicamente incómoda durante meses no es el calor húmedo de trópicos, sino calor seco que deseca. El sol que brilla constantemente, sin alivio de nubes, genera ilusión de que siempre es verano, lo cual elimina el sentido de tiempo pasando mediante estaciones cambiantes. Esta monotonía climática donde cada día es variación del mismo día soleado es deprimente de manera que no es obvia hasta que has vivido allí suficiente tiempo para reconocer que extrañas la variación que las estaciones proporcionan. El clima perfecto resulta ser clima que nunca cambia, que nunca sorprende, que nunca te recuerda que el tiempo está pasando. Las personas que habitan Los Ángeles son mayormente vacías de manera específica que refleja la industria del entretenimiento que domina la economía local. Todos están intentando ser algo que no son. Actores que trabajan como meseros mientras esperan ser descubiertos. Escritores que trabajan en oficinas mientras esperan vender guión. Músicos que trabajan en construcción mientras esperan contrato discográfico. Esta ciudad de aspirantes es agotadora porque nadie está realmente presente en lo que está haciendo actualmente. Todos están en suspenso, esperando que sus vidas reales comiencen cuando finalmente logren el suceso que los rescatará de sus trabajos actuales. La ciudad no es romantizada como París o Barcelona, donde escritores van a encontrar inspiración en calles históricas y cafés con tradición literaria. Los Ángeles no tiene tradición literaria significativa que no sea literatura sobre la industria del entretenimiento. Las calles no son pintorescas, sino funcionales, diseñadas para carros, no para peatones. Los edificios son mayormente feos, construidos rápidamente sin consideración estética porque la ciudad creció demasiado rápido durante el siglo XX. Esta fealdad funcional es honesta de manera que las ciudades que pretenden ser hermosas no son honestas. Los Ángeles no pretende ser más de lo que es, máquina para procesar aspiraciones que mayormente no se realizan. Los apartamentos sucios donde vivió durante décadas no eran bohemia romántica, sino simplemente pobreza. Paredes delgadas que no bloquean ruido de vecinos. Cucarachas que emergen de noche sin importar cuánto limpies. Calefacción que no funciona bien en invierno. Aire acondicionado que no funciona bien en verano. Casero que no repara nada a menos que amenaces con acciones legales. Esta es realidad de vivienda barata en cualquier ciudad, pero en Los Ángeles es especialmente deprimente porque incluso los apartamentos baratos son caros debido a demanda excesiva para oferta limitada. Pagas demasiado por poco y todavía debes agradecer que encontraste algo. Las calles feas sin carácter arquitectónico ni histórico son strip malls con las mismas tiendas de cadenas que existen en todas partes. Estacionamientos gigantes que ocupan más espacio que los edificios que sirven. Autopistas elevadas que dividen vecindarios sin consideración por comunidades que destruyen. Esta arquitectura de la conveniencia en lugar de la belleza es lo que hace Los Ángeles ciudad sin alma. No hay plazas donde la gente se reúne naturalmente. No hay calles peatonales donde caminar es placer en lugar de necesidad. No hay espacios públicos diseñados para encuentro humano. Solo hay espacios privados separados por autopistas que debes cruzar en carro para llegar de uno a otro. Los bares vagabundos donde pasaba noches bebiendo no eran lugares con ambiente especial o clientela interesante.
eran simplemente lugares oscuros con alcohol barato, donde podías beber solo sin que nadie te molestara. El bar perfecto es el que no tiene pretensiones sobre ser lugar de encuentro social o escena cultural. Es simplemente establecimiento que vende alcohol a precio razonable, con suficiente privacidad para beber en paz. Los Ángeles tiene abundancia de estos bares funcionales sin carácter, porque la ciudad entera es funcional sin carácter. Esta coherencia entre la ciudad y sus bares es lo único admirable sobre la ciudad. ¿Por qué morar donde odias? Es pregunta que muchos hacen, pero que tiene respuesta simple. Porque mover requiere energía y propósito que no tienes cuando estás deprimido y agotado. La inercia que mantiene personas en lugares que odian es subestimada como fuerza. Mover significa empacar, buscar nuevo lugar, adaptarte a nueva situación, establecer nuevas rutinas. Todo esto requiere optimismo sobre que el nuevo lugar será mejor que el actual. Pero cuando no tienes optimismo, cuando sabes que todos los lugares son igualmente malos de maneras diferentes, entonces no hay motivación para mover. Permaneces donde estás no porque está bien, sino porque mover sería esfuerzo sin recompensa garantizada. La geografía de la desolación ordinaria que Los Ángeles representa es más honesta que las geografías del encanto que otras ciudades venden. París vende romance, Nueva York vende energía, San Francisco vende liberación. Estas ciudades se mercadean a sí mismas como lugares donde tu vida será diferente, donde finalmente te convertirás en quien debes ser. Los Ángeles no vende estas fantasías. Es solo lugar grande donde puedes perderte en la multitud, donde nadie se importa quién eres o qué haces, donde puedes ser miserable en paz, sin que la ciudad pretenda que debería ser otra cosa. Esta honestidad sobre la mediocridad es lo único que recomienda la ciudad a aquellos que han abandonado esperanzas de que la geografía mejorará sus vidas. Los protagonistas de sus historias no son héroes trágicos que luchan noblemente contra destino cruel. Son perdedores ordinarios que fallan de maneras predecibles por razones comprensibles. No tienen defecto trágico que los hace interesantes como Hamlet tiene su indecisión o Macbeth tiene su ambición. Tienen simplemente las debilidades comunes que la mayoría de las personas tienen: pereza, cobardía, adicción, incapacidad de mantener relaciones. Esta ordinalidad del fracaso es lo que hace las historias verdaderas en lugar de edificantes. La mayoría de los fracasos no son trágicos, sino simplemente patéticos en el sentido original de la palabra. Generan piedad sin admiración. El fracaso que los personajes experimentan no enseña lecciones valiosas que los transforman en personas mejores. Simplemente se acumula como deuda que nunca pagarás, como errores que no puedes deshacer, como oportunidades que perdiste y que no retornarán. El personaje que pierde trabajo no aprende algo valioso sobre sí mismo que le ayuda a conseguir mejor trabajo. Simplemente consigue otro trabajo igualmente malo o peor. El personaje que arruina relación no entiende qué hizo mal de manera que podría evitarlo en futuras relaciones. Simplemente repite los mismos errores con persona diferente. Esta ausencia de crecimiento mediante sufrimiento es realista, de manera que la mayoría de la ficción no es realista. No hay redención al final de las historias donde el perdedor finalmente tiene éxito o al menos aprende algo valioso de sus fracasos. El perdedor permanece perdedor, tal vez ligeramente peor que al principio, porque ahora tiene menos energía, menos tiempo, menos esperanza. Esta negativa a proporcionar arco narrativo que satisface expectativas del lector es rechazo de la mentira que la ficción normalmente cuenta, que el sufrimiento tiene propósito.
que el fracaso enseña, que eventualmente las cosas mejorarán si perseveras. La verdad es que frecuentemente el sufrimiento es sin propósito. El fracaso no enseña nada útil, y las cosas no mejoran, sino que permanecen malas o empeoran. Los personajes sin arco de transformación son más honestos sobre cómo las personas realmente son que los personajes de ficción tradicional que cambian dramáticamente mediante experiencias transformadoras. La mayoría de las personas no cambian fundamentalmente durante sus vidas. Los hábitos que tienen a los 20 los tienen a los 60. Los defectos de carácter que causan problemas temprano continúan causando problemas tarde. Esta estasis de la personalidad a través del tiempo es lo que los psicólogos reconocen, pero que la ficción normalmente niega mediante insistencia en que los personajes deben desarrollarse. Pero el desarrollo no es inevitable ni común. La mayoría estamos atascados siendo quien somos. La vida que no tiene clímax narrativo sino solo repetición de los mismos problemas es vida que la mayoría vive, pero que la ficción raramente representa. El clímax en ficción tradicional es momento de máxima tensión donde todo se decide, donde el héroe triunfa o fracasa de manera definitiva. Pero la vida real raramente tiene estos momentos. Tiene simplemente serie de días donde algunos son ligeramente mejores y otros ligeramente peores que el promedio, pero ninguno es decisivo. El personaje despierta, va al trabajo que odia, vuelve a casa, bebe, duerme, repite. Esta repetición sin progreso hacia ningún clímax es estructura de la mayoría de las vidas, pero es estructura que la ficción rechaza como no narrativa. Las narrativas sin sentido aparente, sin moraleja clara, sin propósito identificable, son narrativas que reflejan cómo la vida real frecuentemente no tiene sentido aparente. Cuando algo malo ocurre en vida real, nuestra mente busca inmediatamente significado. ¿Por qué ocurrió? ¿Qué podríamos haber hecho diferente? ¿Qué lección deberíamos aprender? Esta búsqueda de significado es mecanismo psicológico para hacer la realidad tolerable. Pero frecuentemente la respuesta honesta es que no hay significado, que ocurrió por azar o por factores que no controlabas. Que no hay lección, excepto que las cosas malas ocurren sin razón suficiente. La ficción que reconoce esta falta de significado es más honesta que la ficción que impone significado artificial. El realismo que frustra a lectores acostumbrados a ficción que proporciona satisfacción narrativa es precisamente el punto. Si quieres satisfacción narrativa, la realidad no es lugar correcto para buscarla. La realidad es frecuentemente insatisfactoria, incompleta, sin resolución clara. Las historias que imitan esta cualidad de la realidad necesariamente frustrarán a lectores que buscan escape de la realidad hacia mundos ficticios donde las cosas hacen sentido. Pero para lectores que reconocen su propia experiencia, en personajes que fallan sin aprender, que sufren sin redención, que viven sin progreso hacia meta, esta frustración es validación. Finalmente hay ficción que no miente sobre cómo es realmente vivir. Los personajes que no aprenden de sus errores son criticados como irrealistas por críticos que creen que las personas aprenden de la experiencia. Pero esta creencia en aprendizaje mediante experiencia es optimismo no fundamentado. La mayoría de las personas repiten los mismos errores durante toda su vida porque el error es expresión de defecto de carácter que no cambia simplemente porque causó problemas. El alcohólico que promete dejar de beber después de arruinar otra relación mediante borrachera no aprende a dejar de beber. Aprende solo a prometer con más convicción mientras continúa bebiendo. El jugador que pierde todo su dinero y promete nunca apostar nuevamente está en el hipódromo la semana siguiente.
Esta incapacidad de aprender es característica humana común que la ficción edificante niega. El antihéroe que no tiene cualidades redentoras, que lo hacen simpático a pesar de sus defectos, es personaje que finalmente es honesto sobre cuán poco admirables son la mayoría de las personas. El alcohólico, el apostador, el mujeriego, el vago, estos no son rebeldes románticos que rechazan sociedad opresiva. Son simplemente personas débiles que no pueden controlar sus impulsos, que eligen placer inmediato sobre bienestar largo plazo, que dañan a otros mediante su egoísmo. Esta ausencia de cualidades redentoras hace difícil que los lectores se identifiquen con los personajes, pero esta dificultad es saludable porque nos fuerza a reconocer que no todos los perdedores son perdedores nobles. Algunos son simplemente perdedores. El suceso en sociedad capitalista requiere que vendas tu autonomía a cambio de posición en jerarquía que no diseñaste y que no beneficia tus intereses reales. Debes aceptar que otros tienen autoridad sobre ti. Debes obedecer órdenes que consideras estúpidas. Debes fingir respeto por superiores que no respetas. Debes sacrificar tu tiempo, tu salud, tu integridad para avanzar en escalera que conduce a posiciones donde tendrás que sacrificar aún más. Este precio del suceso es tan alto que solo los cobardes o los ignorantes lo pagan voluntariamente. Los cobardes porque temen la inseguridad que viene con rechazar el juego. Los ignorantes porque no reconocen todavía que están vendiendo algo invaluable por recompensas que no los satisfarán. El fracaso como elección deliberada, en lugar de como resultado inevitable de incompetencia, es posición filosófica que pocos comprenden porque la cultura ha asociado completamente el fracaso con defecto moral. Pero hay fracaso que resulta de negativa a participar en juegos cuyas reglas rechazas. Si el juego requiere que traiciones tus valores, que comprometas tu integridad, que finjas ser algo que no eres, entonces perder ese juego es victoria moral, aunque sea derrota económica. Esta distinción entre fracaso honorable y suceso vergonzoso es lo que la cultura del suceso sistemáticamente niega mediante la afirmación de que el suceso valida cualquier medio usado para alcanzarlo. Los perdedores ven la vida como realmente es porque no tienen interés en mantener ilusiones que justifican el sistema. El ganador debe creer que el sistema es justo porque de otra manera su victoria es solo resultado de suerte o explotación. Debe creer que mereció su suceso mediante trabajo duro y mérito. Esta creencia lo ciega a las realidades estructurales que favorecieron su ascenso. La familia que le proporcionó recursos, la educación que le dio ventajas, las conexiones que abrieron puertas, la suerte de estar en lugar correcto, en momento correcto. El perdedor que no ganó no necesita estas ilusiones. Entonces puede ver claramente que el suceso es mayormente azar disfrazado como mérito. Los vencedores están ocupados construyendo máscaras que ocultan sus inseguridades, sus dudas, sus momentos de debilidad. Deben proyectar confianza constante, porque admitir incertidumbre sería vista como debilidad que otros explotarían. Deben actuar como si tuvieran control cuando frecuentemente están adivinando como todos los demás. Esta performance constante de competencia y confianza es agotadora y requiere que suprimas tu humanidad real. El perdedor que no tiene reputación que proteger puede ser honesto sobre no saber, sobre tener miedo, sobre estar confundido. Esta honestidad es libertad que los ganadores no pueden permitirse. No escalar la jerarquía es sabiduría cuando reconoces que cada paso hacia arriba aumenta tu dependencia del sistema que te controla. El empleado de nivel bajo puede renunciar mañana sin consecuencias graves. El ejecutivo de nivel alto
Está atrapado porque renunciar significaría perder salario alto, estatus social, identidad profesional que construyó durante décadas. Esta trampa dorada donde el suceso te ata más fuertemente al sistema que te oprime es lo que los aspirantes no comprenden cuando envidian a los exitosos. Los exitosos no son más libres, sino menos libres porque tienen más que perder. El sistema económico requiere transformar a todos en pequeños vencedores obedientes que compiten entre sí por posiciones ligeramente mejores en jerarquía que todos aceptan como inevitable. Esta competencia constante sirve función de dividir a los trabajadores entre sí para que no reconozcan su interés común en resistir el sistema mismo. El que rechaza competir es amenaza porque su rechazo revela que la competencia es elección en lugar de necesidad. Si algunos pueden vivir sin competir, entonces la competencia no es tan necesaria como el sistema proclama. Por eso los fracasados son despreciados tan intensamente, no solo porque perdieron, sino porque su pérdida podría ser elección que cuestiona la validez del juego completo. Fracasar deliberadamente, mediante rechazo de jugar, es acto de rebeldía más radical que cualquier protesta política porque ataca el sistema en su fundamento. La suposición de que todos quieren suceso y que por tanto trabajarán para alcanzarlo. El que genuinamente no quiere suceso, según las definiciones del sistema, es incomprensible para el sistema. No puede ser motivado mediante promesas de recompensas que no desea. No puede ser castigado mediante amenazas de fracaso que ha aceptado voluntariamente. Esta inmunidad a los incentivos normales hace al fracasado voluntario peligroso, porque su ejemplo sugiere que hay maneras de vivir fuera del sistema de recompensas y castigos que controla a todos los demás. La dignidad del que no se vendió es dignidad que los exitosos no pueden comprar sin importar cuánto dinero acumulen. Saber que nunca traicionaste tus valores por conveniencia. Saber que nunca fingiste ser algo que no eres para impresionar a superiores. Saber que nunca sacrificaste tu integridad por promoción. Esta dignidad es invisible a los que miden valor por indicadores externos como salario, título, posesiones. Pero es lo único que permanece cuando todas las posesiones se pierden, cuando el título se retira, cuando el salario termina. El que vendió su integridad por suceso temporal descubre eventualmente que no puede recuperar lo que vendió incluso si quiere comprarlo de vuelta. ¿Por qué querrías vencer un juego idiota? Es pregunta que expone la absurdidad de dedicar tu vida a alcanzar metas que otros definieron según criterios que no compartes. El juego del suceso es idiota porque sus recompensas no satisfacen las necesidades humanas reales. El dinero más allá de lo necesario para cubrir necesidades básicas no aumenta la felicidad significativamente. El estatus social no genera respeto genuino, sino solo deferencia interesada. El poder sobre otros no llena el vacío existencial. Estas verdades son obvias cuando las examinas, pero son olvidadas en el frenesí de competir donde todos asumen que vencer será diferente para ellos que para todos los que ganaron antes y descubrieron que la victoria no era lo que esperaban. El fracaso honesto es superior al suceso deshonesto porque al menos permite dormir sin culpa sobre compromisos que hiciste. Esta es distinción moral que la cultura del suceso no reconoce porque ha definido la moralidad completamente en términos de resultados en lugar de medios. Si tienes éxito, entonces lo que hiciste para alcanzarlo debe haber sido correcto. Esta lógica circular justifica cualquier comportamiento siempre que produzca resultados deseados. Pero la moralidad real juzga los medios independientemente de los resultados. El que fracasa porque se negó a usar medios inmorales es moralmente superior al que tiene éxito mediante explotación, mentira
traición. Esta superioridad moral es consuelo frío cuando no puedes pagar el alquiler, pero es lo único que tienes cuando has elegido el fracaso honorable sobre el suceso vergonzoso.